En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, miércoles 9 de agosto de 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró de la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada en él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada la hija. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, podemos ver quizás muchas veces pensamos que no tiene sentido el leer y el meditar el Antiguo Testamento, y pues que de alguna manera argumentan que lo que necesitamos saber, como dice el Evangelio, lo encontramos justamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento nos presenta muchas veces la realidad del pueblo de Dios. Y esto en cada una de ellas nos podemos ver también quizás a nosotros mismos. Amén. En el pasaje de acá, de la primera lectura que vemos de Números, donde Moisés habla directamente con el Señor en el desierto, pues podemos darnos cuenta que vemos unas actitudes más frecuentes en el pueblo de Dios, y esas actitudes también las podemos poner en nosotros. ¿Y saben cuál es? Es la desconfianza, hermanos. ¿Será posible que Dios pueda salvarnos? ¿Será posible que Él pueda hacer lo que nos prometió? ¿Será suficiente que sea poderosamente para esto o para lo otro? Muchas veces nace la desconfianza, y cuando nace la desconfianza vienen ese tipo de cuestionamientos. Y el pueblo de Israel había visto pues muchas veces con qué poder había sacado de Egipto a todo su pueblo, como había quizás abierto entre ellos las aguas del Mar Rojo, como lo había alimentado también con el pan caído del cielo, que fue el maná, como les había dado de comer carne. Y a pesar de todas esas pruebas que le puso de su poder nuestro Dios, todavía dudaban, hermanos, y dudaban que pueda darles la tierra prometida, como lo hizo, como lo prometió con sus padres. Si nos ponemos a analizar nuestra vida, encontraremos que este pasaje se ha repetido una y continuamente en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios nos ha probado su amor y misericordia, hermanos? ¿Cuántas veces lo ha hecho para toda su iglesia? ¿Nosotros no somos acaso testigos de señales maravillosas, como el que una virgen conciba, que un muerto resucite, que el pan se convierte en carne y que el vino en sangre? Entonces, si hemos visto todo eso, ¿por qué desconfiamos del poder, del amor y de la misericordia de nuestro Dios? Ten confianza entonces, hermanos, en el Señor, que Él va a cumplir a su debido tiempo lo que, lo que nos ha prometido. Ten fe. Dios te dejará al medio del camino si no dejas de llevarla quizás en ese lugar apropiado de la fe. Y de seguro que vencerá todos tus enemigos cuando tengas fe y confianza. Confía en Él, hermanos, como hoy día lo demuestra el Evangelio. Jesús en este Evangelio hasta podría parecer quizás una persona dura y racista, pero la fe en aquella señora fue grande. Y Jesús con esta actitud nos puede dar una lección a cada uno de nosotros, como los judíos de su tiempo, que pensaban que por pertenecer solamente al pueblo escogido, aquel pueblo de Israel, tienen todos los derechos y privilegios ante Dios. Más aún, que basta solamente con la penitencia del pueblo para alcanzar esa salvación definitiva.
Pero Jesús nos muestra con toda claridad que aunque su misión esté concreto a un pueblo específico como el que fue Israel, lo que hace que los hombres formen parte de ese pueblo no es la raza, hermanos, no es el lugar donde naciste, no es el lugar donde te creaste, sino la fe. Amén. La fe, hermanos, no es un patrimonio de unos cuantos, ni tampoco es propiedad de los que se crean buenos o de los que han sido o han sido parte de ese entorno que tienen esta etiqueta social o eclesial. No, hermanos, no es así. Es destacable de alguna manera que tanto en este pasaje como en el del centurión, recuerden ustedes, cuando Jesús clama y le dice también qué grande es tu fe, porque le dice no soy digno de que entres en mi casa, pero solo una palabra, porque yo cuando ordeno a mis, a mis servidores me hacen caso y tú con una sola palabra podrás salvarlo. Y por eso le dice qué grande es tu fe. Hermanos, lo importante no es entonces simplemente el hecho de ser bautizados, sino el hecho de que la fe en Cristo como Dios y Señor se manifieste a los demás. La fe que debe de ser patente en una relación amorosa y confiada en la providencia de Dios y al mismo tiempo, hermanos, en caridad y misericordia para con todos los que nos rodean. Amén. De nuevo, entonces, se retorna a aquella expresión de Jesús, que no todo el que diga Señor, Señor se salvará, hermanos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y si verdaderamente nosotros creemos que Jesús es Dios y Señor, nuestra vida debe de ser así, testimoniada como tal. Al mismo tiempo, hermanos, debemos reconocer que el Espíritu Santo actúa de un modo que solo Él conoce las almas de todos los hombres, por todo lo que podemos despreciar y nos dará cuenta que ello no podemos de despreciarlo, ni mucho menos juzgar a ninguno de nuestros hermanos y sobre todo aquellos hermanos que no profesan nuestra misma fe. No somos quien para juzgar, hermanos. El mismo Jesús por eso nos invita hoy, nos induce a pedir y se los dará, y buscar y se hallaréis, como lo hizo aquella mujer, perseveró, y nosotros debemos perseverar en nuestra oración. Muchas veces solamente pedimos y cuando en una primera no nos resulta, dejamos de ser insistentes y constantes, dejamos de seguir ese camino de perseverancia, de seguir a Jesús. Hermanos, esta mujer nos demuestra la valentía y la perseverancia y la fe. En una primera no se dio la espalda y se fue. No agachó la cabeza y dijo, bueno, ya me rechazó y me voy. No, insistió, insistió e insistió e insistió. Por eso Jesús nos invita a pedir. Definitivamente que se nos dará, quizás no en el momento, pero se nos dará algo, porque Dios tiene una respuesta muy clara para nosotros. Siempre está ahí, aunque no lo parezca, hermanos. Amén. Porque recuerda y óyelo bien, quien pide verdaderamente recibe, quien pide con humildad de corazón verdaderamente recibe, quien busca halla a quien llama y definitivamente las puertas se abren. Pues ha venido hasta nosotros, hermanos, para no reservarse nada, absolutamente nada de Él. Él nunca guardó nada para sí, todo lo dio y lo dio para que tengamos vida, esa vida en abundancia, esa vida eterna, hermanos. Y también nos pide cada uno de nosotros que extendamos todo esto como un mensaje al mundo, que vayamos, que su persona, que Él es el Salvador, y salgamos a predicar al mundo, a hablar de su evangelio y ser testimonios verdaderos de Él. Amén. Oremos. Señor amado, te agradezco una vez más por tu enseñanza, porque hoy cuando veo mi vida, empiezo a analizarla, Señor, y puedo darme cuenta que siempre has cumplido tus promesas en mí y nunca me has olvidado. A pesar de mis infidelidades, de mis tropiezos, a pesar de darte la espalda, siempre has estado conmigo. Hoy te pido humilde que me des la gracia cada día de serte más fiel. Señor, sé que muchas veces mi fe se desvanece y por los problemas y turbaciones que tengo por el mundo. Por ello te suplico humildemente que aumentes mi fe como aquella mujer cananea que a través tuyo todo lo puedo. Que entienda que contigo todo lo puedo, porque tienes poder para sanar, liberar, renovar y reestructurar mi vida y así tener vida en abundancia. Señor,
Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.